como les mencionaba en la clase anterior, ya está terminando nuestro programa del curso. Entonces, les quiero recordar qué temas son los que se van a evaluar para el examen final, que tiene un valor de 30 puntos. Los temas son de la clase 16 a la clase 24. Solo la clase de hoy les hace falta en el Classroom, de ahí todas están ya. La clase 16 es la interpretación de los contratos. La clase 17, ineficacia del negocio jurídico contractual. Esos se impartieron en octubre. Clase 18, ineficacia del negocio jurídico, cuando hablábamos de la revocación, de la rescisión, de la resolución del contrato. Eso fue en octubre. Clase 19 también se impartió en octubre, que se refirió a los contratos preparatorios, a la promesa y el contrato de promesa, ese fue en la clase 19. En la clase 20, el mandato también se dio en noviembre. Clase 21, contratos traslativos de dominio. Ahí ya vimos la compraventa también en noviembre. Clase 22, contrato de permuta y de mutuo. Lo dimos en noviembre. Clase 23, contrato de donación, también en noviembre. Y hoy les traigo el contrato de uso y goce. El contrato de uso, ¿a qué se refiere? Cuando una persona le da a otra persona el derecho de utilizar un bien que le pertenece y, por supuesto, de que lo utilice y lo disfrute, ¿verdad? ¿En qué caso creen ustedes que puede darse esa clase de contratos? Contratos de cesión de uso y goce. Yo soy la propietaria y le concedo a otra persona muy bien el usufructo. ¿La renta, licenciada? ¿La qué? ¿La Perdón, renta? Sí, muy bien. El contrato de arrendamiento, el contrato de uso. ¿Se recuerdan que hay contrato de usufructo, uso y habitación? Pero esos constituyen ya derechos reales. Pero, por supuesto, existen contratos donde se constituye el usufructo, contratos donde se constituye el uso simplemente y también la habitación, ¿verdad? Tanto el uso y la habitación son gratuitos. Ahora bien, hoy vamos a ver, yo consideré que era importante que yo les mencione lo que la ley establece sobre el contrato de arrendamiento, porque esta clase de contratos son sumamente utilizados en nuestro medio y en derecho notarial les van a hacer referencia al contrato de arrendamiento. Entonces, por eso consideré que era bueno que lo viéramos el día de hoy. ¿Qué es lo que es un contrato de arrendamiento? Es cuando una persona que es la propietaria o bien puede también otra persona que no es propietaria dar en alquiler un bien, como lo es el gestor de negocios, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que vieron en Civil 3 lo que es el gestor de negocios? Hola. Sí, licenciada. Se los mencionó el profesor, ¿verdad? El gestor de negocios es una persona a quien el propietario le encomienda que lleve a cabo determinado negocio. Entonces, en el arrendamiento puede dar en arrendamiento el propietario, los copropietarios o bien un gestor de negocio. ¿Qué dan en arrendamiento? La ley establece, por supuesto, lo más común son los bienes inmuebles, pero también se puede dar en arrendamiento bienes muebles. ¿Cómo qué bienes muebles podían darse en arrendamiento? A ver.
Un auto podría ser, licenciada. Muy bien, un automóvil. Las industrias utilizan mucho la maquinaria. Por ejemplo, cuando hacen construcciones de bienes inmuebles, arrendan incluso hasta la madera, ¿verdad? Hasta la madera se dan arrendamiento. Y así vamos a ir desarrollando nuestro tema, vamos a ver la naturaleza jurídica, los elementos, las características, los derechos, las obligaciones. Y como siempre, que con todo mi cariño les traigo una presentación que está estructurada de acuerdo a la ley y a la doctrina, de manera que les quede muy claro lo que es el contrato de arrendamiento. Les hago la presentación a continuación. Si no tienen alguna pregunta, perdón, alguien que me quiera hacer alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente de que yo se los explique. No estamos claros, ¿verdad? Vamos a poner la presentación entonces. Hoy vamos a estudiar los contratos de cesión de uso y goce, principalmente el contrato de arrendamiento. A través de este contrato analizamos aquellos casos en los cuales por acuerdo de voluntades celebran un contrato en el cual una persona se obliga a dar a otra el uso o goce de una cosa por un tiempo determinado, al que le denominamos nosotros plazo, y a cambio paga un precio cierto, un precio determinado, una cantidad que se fija en el contrato y de qué manera se va a pagar. También es aquel en virtud del cual una persona cede a otra el uso y disfrute temporal de una cosa, de un bien, o puede también arrendarse derechos mediante el pago de un precio. La definición de arrendamiento regulada en nuestro Código Civil dice que es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, por un plazo determinado, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce también un precio fijo, un precio determinado. Quiere decir que el valor que se paga por ese uso y disfrute del bien es lo que se conoce como el pago de la renta, que tiene que establecerse en el contrato de qué manera se va a efectuar ese pago de la cantidad de dinero que se fija ahí. Si va a ser el pago en quincena, los primeros 5 días del mes, en fin, eso es acuerdo de voluntades de los contratantes. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos en los que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales donde no puede ser arrendado. La renta o el precio del arrendamiento debe consistir en dinero y también puede incluirse cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierto y determinado el pago. La naturaleza jurídica radica en que todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos en que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales, como por ejemplo el derecho real de habitación. En el caso, por ejemplo, del derecho real de habitación, se recuerdan ustedes que es un derecho real de mero goce. Y el artículo 748 de nuestro Código Civil dice que son derechos inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden enajenar, gravar ni arrendar.
porque la ley expresamente lo prohíbe, porque son derechos reales de mero goce. No puede ser explotado ese derecho real para beneficio lucrativo del habitacionista. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, dice la ley, pero que sea cierta y determinada. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento se indica que la renta del inmueble ubicado en Sexta Calle 880, zona 12, va a ser pagado en la renta en la cantidad de 2,000 quetzales, lo cual tendrá que pagar de manera mensual dentro de los primeros 5 días de cada mes. Además, tendrá que pagar el mantenimiento que corresponde al condominio donde está ubicado el inmueble y los servicios de agua, luz, teléfono que mensualmente van a ser cobrados y todos los servicios que necesiten utilizar en el inmueble. A eso se refiere cuando la norma dice que el arrendamiento debe establecer un pago en dinero, un dinero cierto, establecido, pactado por las partes, y todo aquello que también sea necesario efectuar pagos y que se compromete el inquilino a pagar. El propietario del arrendamiento tiene que tener capacidad para poder contratar. Por supuesto, si carece de capacidad, incumpliría con las formalidades esenciales del negocio jurídico que se está celebrando. Existen 3 elementos: elemento personal, el elemento real, el elemento formal. Los elementos personales son el arrendador y arrendatario. El arrendador es la persona que cede el uso y disfrute de la cosa que se está dando en arrendamiento. El arrendatario es la persona que va a disfrutar ese goce del bien que está arrendando y por supuesto tiene capacidad para celebrar el contrato de arrendamiento. Va a tener capacidad de pago para poder pagar la renta. El arrendatario tiene derecho de dar las cosas en arrendamiento y corresponde primordialmente al propietario, pero quien no es el dueño del bien, también puede dar en arrendamiento si cuenta con la autorización correspondiente. Por ejemplo, que tenga un mandato. Cuando estudiamos el contrato de mandato, si se establece en una de las cláusulas que faculta al mandatario a arrendar un inmueble y especifica el inmueble, pues definitivamente al hacer la escritura pública o el documento privado con que se va a faccionar las cláusulas del contrato, pues tiene que hacer mención de esa autorización con la que cuenta. El artículo 1881 del Código Civil regula al respecto. En el caso que sea un bien que está constituido en copropiedad, se recuerdan ustedes que la copropiedad es cuando varias personas, 2 o más personas, son dueñas de un bien inmueble de manera indivisa, sin que esté dividido, ¿sí? En el caso de dar en arrendamiento un inmueble, el arrendatario necesita autorización de los otros condueños para poder celebrar el contrato
porque los otros condueños le tienen que autorizar que lo dé en arrendamiento. Artículo 1883 del Código Civil. Los elementos reales corresponden a todas las cosas que pueden ser objeto de arrendamiento y son todas aquellas que pueden usarse de manera reiterada, sin consumirse, excepto las que la ley prohíbe arrendar, ¿verdad? Como el caso que vimos en derecho de habitación. Los derechos pueden arrendarse siempre que sean susceptibles de goce. El precio debe ser en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, contando de manera cierta y determinada en qué consiste el bien arrendado. Los elementos formales, que se refiere a cómo se constituye el contrato de arrendamiento. Pues la forma del arrendamiento es libre, o sea, es voluntad de las partes si quieren elaborar el contrato de arrendamiento en escritura pública o bien en documento privado. E incluso la ley establece en algunos casos que pueden incluso existir de manera verbal el contrato de arrendamiento, pero la forma verbal pues da cierto problema por el hecho de que cuando hay que probar dentro de un juicio, pues se necesita, por ejemplo, declaraciones de testigo, confesión judicial o la preparación de una prueba anticipada para poder demandar al inquilino, ¿verdad? Salvo disposiciones de leyes especiales, dice. En el caso de leyes especiales, por supuesto, el contrato de arrendamiento que se va a celebrar tiene que cumplir ciertos requisitos específicos porque así lo ordena la ley, como por ejemplo la ley de contrataciones del Estado. Como ustedes saben, el Estado también celebra contratos de arrendamiento, pero para llevarlo a cabo se tiene que sujetar al procedimiento administrativo que establece la ley de contrataciones, como es, por ejemplo, la cotización o bien la licitación, dependiendo del monto del arrendamiento que se está celebrando. Y el otro elemento formal que tiene que quedar claramente plasmado en el contrato, el plazo fijo y determinado o el tiempo por el cual se está elaborando el contrato. Requisitos que debe cumplirse al celebrar un contrato de arrendamiento. Tiene que contener el contrato que se celebra de manera muy clara en una de sus cláusulas cómo se va a efectuar el pago. Ese pago de la renta debe quedar muy determinado y establecer de qué manera se va a hacer efectivo. Por ejemplo, que indique el contrato que la renta de 2,000 quetzales debe ser pagada de manera mensual en la vivienda del propietario del inmueble y deberá hacerla efectiva los primeros 5 días de cada mes. Al poner esa situación dentro del contrato, va a quedar muy claro el monto en dinero fijado por la renta y la forma en que debe de pagarse. O bien en cosa equivalente, dice la norma. ¿A qué se refiere eso? Cuando se establece el monto de la renta, pero que también el inquilino deberá hacer efectivo el pago de todos los servicios que tiene el inmueble. Ahí el pago del consumo de energía eléctrica, de agua potable, de teléfono, que eso no queda determinado porque dependerá del consumo que haga el inquilino en el inmueble. Por supuesto, la capacidad para celebrar el contrato. Solo pueden suscribir contrato la persona que está en la plena capacidad de
su ejercicio, o bien que sea a través de un mandatario, pero legalmente constituido. ¿Cómo se elabora el contrato? Puede ser en escritura pública o documento privado. Hay casos en los cuales también se celebra el contrato de arrendamiento de manera verbal, cuando es entre personas que se tienen mucha confianza o son familiares, pero para poder después ejecutar en un juicio, por ejemplo, el cobro de la renta, si quedó hay incumplimiento de pago, tendrá que demostrarse a través de medios de prueba como testigos o bien la preparación de una prueba anticipada para demostrar la existencia del contrato. ¿Qué características tiene el contrato de arrendamiento? Que es bilateral. Dos partes son las que se obligan recíprocamente conforme las cláusulas establecidas en el contrato. Consensual. Basta el consentimiento de las dos partes para que sea perfecto el contrato, para que surta efectos. Principal. Este contrato subsiste por sí solo, no necesita de otro contrato para existir. Oneroso. Las dos partes estipulan derechos y obligaciones que se refieren a las cláusulas que contiene el contrato y, por supuesto, establece el pago de la renta, forma de pago, qué condiciones hay de que se haga efectivo el pago y si no paga, también qué condiciones quedan establecidas. Conmutativo. Lo acordado en el contrato entre las partes son acuerdos que surten efectos desde que se celebra el contrato. Desde el momento de la firma del contrato empieza a correr el plazo del arrendamiento. Es típico el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque se encuentra regulado en el Código Civil. En el caso del subarrendamiento, que haya sido permitido en alguna cláusula del contrato, en el que consiste en que el arrendamiento de la cosa hecha por el arrendatario a favor de un tercero y que en nada altera el contenido del contrato del arrendamiento original. Este puede ser de todo o en parte de la cosa. ¿A qué se refiere esta situación del arrendamiento? El Código Civil lo permite, siempre y cuando dentro del contrato haya quedado plenamente establecida esta autorización, que el inquilino puede otorgar a favor de un tercero el derecho de subarrendar, o sea que lo realiza el arrendatario. Cobra el valor del subarrendamiento el arrendatario. Puede ser total o bien parcialmente. Por ejemplo, que alquile una pieza del inmueble y por eso va a cobrar una cantidad. Si fue autorizado para subarrendar, pues es permitido. ¿Cómo termina el arrendamiento? El arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo, de acuerdo a lo que se fijó en el contrato, o por disposición de la ley, en aquellos casos en los cuales quedó establecido en el contrato que en caso de falta de pago de la renta, podrá pedirse la desocupación, por ejemplo, del inmueble. O bien por estar satisfecho el objeto por el que la cosa fue arrendada. También termina el arrendamiento por convenio expreso de las dos partes. Los dos contratantes se pusieron de acuerdo para dar por terminado el arrendamiento que tenían vigente. La nulidad o rescisión del contrato dependerá de las cláusulas contractuales y el motivo por el cual se da
nulidad o bien dejándola sin efecto a través de la rescisión. Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada o por expropiación o evicción también. La evicción sabemos que es cuando ha existido un juicio y el inmueble pasa a propiedad de otra persona, por ejemplo, que sea el cobro de un préstamo y se lleva a cabo un juicio ejecutivo y la propiedad del inmueble pasa a favor de otra persona. También puede rescindirse el arrendamiento si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. No cumple con las cláusulas contractuales alguna el arrendador o el arrendatario, entonces se rescinde el contrato. Si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia y que esto haya quedado pactado en el contrato a la hora de celebrarlo. Entonces, si se da el motivo, la causal, pues también se da por terminado el contrato. Si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido. Por mayoría de edad del menor, rehabilitación de una persona que había sido declarada incapaz o regreso del ausente. En ese caso, los arrendamientos que se hubieran celebrado sobre bienes que les pertenecen a ellos y que lo realizó sus respectivos representantes por un plazo mayor de 3 años, pues también puede pedirse la rescisión. Por subarrendar contra prohibición expresa del arrendador, lo que les mencionaba anteriormente. El subarrendamiento es solo si lo autoriza el arrendador. En caso de que subarrende y estaba como prohibición en una cláusula del contrato, pues también es causa por la cual se rescinde el mismo. Por usar el arrendatario o cosa arrendada con fines contrarios a la moral y al orden público o a la salubridad pública. Es en el caso en el cual la persona que ha ido, el arrendatario, ha ido a ocupar el inmueble, causa problemas a sus vecinos, por ejemplo, que le guste hacer muchas fiestas en horas avanzadas de la noche y no deja dormir a los vecinos, o bien la salubridad pública, que le guste fumar, por ejemplo, marihuana y que ese olor molesta a los vecinos, o situaciones contrarias a la moral, o incluso que causa violencia intrafamiliar y golpea a la esposa, y eso causa realmente, y lo realiza en las horas de la noche y causa desorden y problema y preocupación y nervios a los vecinos. En esos casos también puede darse por finalizado el contrato de arrendamiento. Por muerte del arrendatario, si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento, nuestro Código Civil permite su finalización. ¿Qué efectos o consecuencias tiene en cuanto a los derechos y obligaciones del arrendador? Bueno, al momento de alquilar un bien, el arrendador tiene que entregar la cosa objeto del contrato que han celebrado. Conservar la cosa en estado de servir para el uso que se le destine y en consecuencia hacer uso de ella durante el arrendamiento en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. Se trata de este aspecto que el bien arrendado se entrega en buenas condiciones de habitabilidad y a la hora de existir el contrato de arrendamiento, el propietario del inmueble tiene que permitir el uso pacífico a la persona a quien se le está arrendando y respetar lo establecido
en el contrato, ya que lo pactado es obligación entre las partes. El arrendador debe responder de los hechos propios o ajenos de los vicios de la cosa. Pagar los impuestos fiscales y municipales, por supuesto, es el propietario del inmueble, tiene que cumplir el respectivo tributo y abonar al arrendatario los gastos que éste hubiera hecho con su autorización. Es el caso de que realizan mejoras en el inmueble y cobra los gastos realizados porque se lo autorizó, se hizo porque le autorizó por escrito que le iba a retribuir los gastos, pues tiene que cumplir con lo que se comprometió. En cuanto a los derechos y obligaciones del arrendatario, está por supuesto pagar el precio pactado en el contrato en el lugar, tiempo y condiciones convenidas. Usar la cosa arrendada en la forma convenida o según la naturaleza y destino y responder sobre el deterioro o daño que se cause al bien arrendado, ya sea por su culpa, por la de algún familiar, por algún trabajador o subdependientes. Siempre que se cause un daño, tiene que retribuir su pago. Por lo regular, en los contratos de arrendamiento, queda en una de las cláusulas una cantidad de dinero en concepto de depósito para cubrir los gastos de reparaciones al terminar el contrato de arrendamiento. Y este se devuelve solo en aquellos casos en los cuales se entregue el inmueble en perfectas condiciones. Y devolver la cosa arrendada al concluir el arrendamiento es una de las obligaciones principales. Si el contrato de arrendamiento no es prorrogado, pues tiene que entregar el inmueble. Y muchas gracias. A continuación, conversamos para cualquier pregunta que ustedes necesiten, que sea respondida. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Pues Buenas noches, licenciada. Estoy a la orden. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Me alegra que estén presentes. Pues como les indicaba, esta clase de contrato es sumamente importante. Es muy utilizado en nuestro medio. Muchas veces van a llegar a sus oficinas y les van a decir, mire, ese inquilino no me paga, ¿qué tengo que hacer? Pues ya saben ustedes, van a estudiarlo en procesal civil y mercantil, lo que es un juicio de desocupación, ¿verdad? Para desalojar a la persona que está incorrectamente comportándose con el arrendamiento e incumpliendo con las cláusulas contractuales. Amalia, buenas noches. Buenas noches, Lita. Disculpe una pregunta. Sí, dígame. Con el caso del arrendatario, fíjese que aquí había una situación no aquí, sino que vecina. Había una situación con una señora que estaba alquilando, pero la dueña no la dejaba que la llegaran a visitar sus hijos. Y no era que llegara mucha familia, sino que era solo el hijo o los nietos de vez en cuando, y la señora no la dejaba, le hacía problema por eso, y pues ya era una señora de avanzada edad. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Era independiente el inmueble, la parte que ella ocupaba, o sí, estaba dentro de la casa de la señora. Fíjese que sí era como independiente, o sea, sí había un cuarto a la par, pero donde ellos pasaban no afectaba nada. Estaba separado de la casa. Sí, estaba separado. Bueno, pues hay derechos, ¿verdad? Hay derechos, por supuesto, una vez se da en arrendamiento un inmueble, el inquilino tiene derecho a habitar ese inmueble siempre y cuando sea
comportándose adecuadamente, ¿verdad? Pero no puede el propietario estar al tanto de qué está haciendo la persona, quien lo visita, e involucrarse ya en la vida personal del arrendatario. Eso no es permitido. Pero no sé aquí por qué circunstancia se dio eso, ¿verdad? Eso es algo extraño, ¿verdad? Es extraño. ¿Y la señora por qué no se cambió de lugar? Por Y no necesidad, Lita, porque era gratuito entonces su habitación ahí. no, no, ella sí pagaba, pero no se quería ir de acá porque supuestamente porque ya se había acomodado. No, 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 no. Pero si tenía familia, la familia tenía que velar por el bienestar de ella, ¿verdad? Sí, Que no la incluso había contrato que y, estuviera, y ¿sí? ella misma había contrato y incluso le hacían pagar a ella el contrato, el pago del abogado y todo eso. Sí, pero la familia, me estoy refiriendo a la familia de ella. La familia, lo Ah, que pasa es que tal vez la veía muy sola, pero la familia de ella, al ver una situación así que ella no tenía tranquilidad en el lugar que estaba alquilando, debió de haberle buscado otro lugar donde estuviera ella en paz, ¿verdad? Porque el contrato de arrendamiento no es una habitación forzosa. Si la persona están incumpliendo sus derechos de su privacidad, pues simplemente ese contrato se rescinde. Nadie está a la fuerza alquilando un inmueble, pues esa señora debió su familia proceder a ubicarla en un lugar donde ella estuviera más tranquila. Para mí, esa que yo sé si trataron. las personas pueden tener problemas incluso psiquiátricos, pero un inquilino no tiene la obligación de soportar eso, ¿verdad? Simplemente se cambia hacia otro lugar donde va a estar más tranquilo. Nadie está forzado a permanecer en un contrato. Recuérdense que el contrato es por acuerdo de voluntades. Si una de las partes no está de acuerdo, pues ese contrato puede rescindirse incluso. Nadie está obligado a permanecer en un contrato, porque ¿qué les he enseñado yo? ¿Cuáles son los requisitos esenciales para que pueda existir un contrato? La capacidad de las partes, la declaración de voluntad, del consentimiento de la persona para mantenerse en el contrato y objeto lícito, ¿verdad? Entonces, el caso que me está comentando Amalia, simplemente si ya no hay acuerdo de voluntades para permanecer en un contrato, se cambia la persona. Para eso tienen familia. La familia tiene que apoyar a la persona. Y si no tiene familia, tal vez un amigo, una amiga, alguien bondadoso que la apoye, ¿verdad? Siempre hay más de alguien que hay cariño hacia la persona. En el contrato de matrimonio, pregunta uno, esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Esos son otra clase de derechos y obligaciones. También a nadie lo obligan a casarse. El que se casa es porque se enamoró y está dispuesto a superar todos los problemas que pueden surgir en el matrimonio. Eso es lo que sucede cuando hay matrimonio, ¿verdad? Entonces, y máxime, si ya tienen hijos, tienen que cumplir con sus obligaciones y darle sobre todo preferencia a la familia, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. Hola, ¿cómo están? A ver, cuéntenme. Ya empiezan sus exámenes el lunes, ¿verdad? El lunes empieza. El jueves ya no vamos a tener clase, pero yo les ofrecí que si alguien tenía duda de algo, pues estoy a la orden para servirles. Ustedes me cuentan. Cristina, muy buenas noches.
tardes, noche. Yo miro oscuro, por eso digo noche. Buenas tardes, licenciada. Sí, Sí, Cristina. Sí. Licenciada, una pregunta. Así como cuando hay casas, por ejemplo, que ahora se da mucho la modalidad de que arrendan solo las habitaciones, ahí se aplican los mismos derechos, o sea, lo Sí, mismo de acá, lo aunque mismo, sea lo solo único para ir a que dormir. se delimita que el contrato de arrendamiento es solo para una habitación. Para eso se determina. Todo contrato tiene que tener determinado qué es lo que se está dando en alquiler. O si es huésped, ¿verdad? Porque algunos huéspedes tienen derecho a que les laven la ropa, a que les den comida, incluso a que les hagan lonchera. Hay casas de huéspedes, ¿verdad? Entonces, ahí no solo incluye el arrendamiento de la habitación, sino también los otros servicios que brindan las casas de huéspedes. Ujú, sí. Pero, por ejemplo, ahí, así como en las casas que están por el CUM, de que solo es derecho de que habitación, que solo es de que se vayan a dormir ahí no dejan visitas ni nada, o sea, literal es solo para ir a comer y a dormir, ahí si no, prácticamente la persona se tiene que someter al contrato, ¿verdad? No tiene derecho como que lo Bueno, visiten o hacer pero fiestas. entonces lo aceptó. Ahí aceptó esa forma de contrato, solo para dormir. Sí. El contrato le puso esas limitaciones y la persona manifestó su consentimiento al aceptarlo. Ahí no están obligando a nadie, lo están aceptando bajo esas condiciones. Eso es lo que Gracias, sucede. licenciada. Sí. Ahora yo me refería a un contrato más amplio, ¿verdad? Por ejemplo, una vivienda, un apartamento. Ahí hay una ley que se llama ley de inquilinato, que también está vigente en Guatemala. Y esa ley de inquilinato, incluso en uno de sus artículos, menciona el derecho del arrendatario de tener su privacidad, pero también la obligación de mantener siempre el comportamiento adecuado de manera que no va a molestar al resto de habitantes o vecinos del inmueble, ¿verdad? Sin cometer abusos. Porque si se cometen abusos, eso sí, la ley establece que es causa para pedir la desocupación y dar término al contrato de arrendamiento. Vivi, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Perdone mi ignorancia, licenciada. No tenga pena. Quiero que me saque de una duda. ¿Por qué antes la gente decía cuando alquilaba, cuando ya llevaba varios tiempos de estar alquilando, años, que cuando les pedían que desocuparan, que los arrendatarios tenían el derecho de tenerlos un mes más por año por alquiler? No, eso se lo inventaron, eso no lo establece la ley. Toda Nunca ha persona estado. tiene que pagar, no, nunca. No está ni en el Código Civil, usted puede leer todo lo relativo al arrendamiento en el Código Civil y no, Pero se no de acuerda que antes llegaban con eso de que les dieran un mes. No sé si alguien más ha oído esto, en donde decían que cuando alquilaban, por sí, ejemplo, 5 sí, yo años, también lo he oído, pero no es legal, no es legal. Aparte, si llegan a un acuerdo verbal con el propietario del inmueble y decirle, mire, me voy a ir, pero no tengo dinero para ir a pagar otro alquiler, entonces usted perdóneme un mes de renta para que yo pueda tener dinero para ir a alquilar a otro lado, por decirle, será un acuerdo ya fuera de contrato, pero en el contrato no se puede plasmar eso. Eso no lo establece la ley. yo lo que con respecto a la pregunta que hizo Cristina, yo sé que todos los contratos tienen límites, Sí, como derechos y obligaciones. Ahí el que sí, no lea bien lo que está firmando, sí. ya se fue feo. Bueno, sí. Por ejemplo, el depósito, y en fin, hay varias
varios aspectos que contemplan los contratos, ¿verdad? Varios límites, pero tampoco va a salirse fuera de la ley. Nunca le van a decir, usted, señor propietario, tiene que darle de regalado a la persona para que habite en su casa. Eso no puede estar regulado en un contrato. También la ley de inquilinato menciona eso. Toda persona tiene que pagar hasta el último, si es mensual el pago, hasta el último mes en el cual está habitando el inmueble y hasta que hace entrega del inmueble al propietario. Porque se da el caso muchas veces que las personas abandonan el inmueble con tal de no pagar. Pero si esa persona tiene trabajo, ahí se le va a notificar la demanda. Porque mientras no haya entregado el inmueble, le está corriendo renta, porque no dio concluido el contrato de arrendamiento. Entonces, eso puede ser cobrado, porque no entregó debidamente el inmueble. Entonces, el abandonar sus responsabilidades no lo libera de responsabilidades. Se le cobra por no haber entregado el inmueble. Sí. Perdón, Víctor, levantó primero la mano. Le escucho. Licenciada, buenas noches. Yo tenía una duda. Así como si una de las partes incumple el tiempo establecido en el contrato, podría haber una sanción o la pueden poner en una de las cláusulas del contrato. ¿Se va de manera anticipada? ¿Quiere terminar de manera anticipada el contrato? Sí, así es, licenciada. Bueno. Siempre que hay un contrato de arrendamiento, se acostumbra que quede un mes de depósito. Entonces quedaría como indemnización a favor del propietario ese mes de depósito que no pagó por haberse retirado anticipadamente. Ya, y si fuera caso contrario y no hubiera algún tipo de justificación como las que usted nos mencionaba hace un momento, que tal vez el inquilino, no sé, hace mucha bulla a ciertas horas de la noche o ¿Sí? qué sé yo. Se le pide desocupación, se da por terminado el contrato y se le pide la desocupación del inmueble. Máximo de tiempo 15 días. Y si no, hay lanzamiento con policía a través de un juicio de desocupación. Ustedes van a aprender a hacer demandas de juicios de desocupación, juicios sumarios de desocupación. En procesal civil, o sea, el próximo año van a aprender a hacer eso. Si no quiere voluntariamente salir con policía, lo que se le llama lanzamiento. O sea, un juez ordena el lanzamiento de las personas que están habitando ese inmueble. Sí. Perdón, Catherine, buenas noches. No. Francisca, buenas noches. Licenciada, es como le estaba hablando, pero vi que tenía micrófono y disculpe. Perdone, ahora le di la palabra a Francisca y después regreso con usted. A ver, Francisca. Okay. Buenas tardes, licenciada. Con respecto al fiador, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, por ejemplo, la persona que va a alquilar, sería que, es que se me confunden los términos, sería el arrendatario, ¿verdad? Arrendatario, sí. Ok. Por ejemplo, el fiador firmó, bueno, yo lo leí, me recuerdo, pero no estoy segura dónde, pero tengo la idea, entonces quería saber si es así. El fiador, por ejemplo, firma el contrato para un año. Tengo entendido que el fiador queda, o sea, se responsabiliza por ese año, pero, por ejemplo, para el arrendatario, o sea, el contrato puede seguir, ¿verdad? Si la persona paga, hasta por 5 años, tengo entendido.
Pero yo leía que en caso del fiador, ese es como responsable solo del año que firmó. No, No, tampoco. no. Los contratos se redactan diciendo que el fiador acepta las condiciones del contrato y manifiesta que seguirá siendo fiador hasta que concluya el contrato, hasta que sea desocupado el inmueble. Así dicen las cláusulas de los contratos. ¿Quién dice que solo un año? Si lo dice expresamente, el propietario del inmueble no lo va a aceptar, porque se quedaría sin fiador. Y el propietario siempre tiene que asegurarse que exista un fiador. Por si no le paga la renta a él, lo paga el fiador. Porque ¿cuál va a ser la garantía del arrendatario, del arrendador? Se quedaría sin garantía. Y los contratos siempre dicen que el fiador acepta ser responsable, mancomunado y solidario de todo lo relativo a los gastos del arrendamiento hasta que el inmueble sea debidamente desocupado. O sea, que incluye las prórrogas. ¿Sí? Porque si no, no le dan en alquiler. Si llega un inquilino con condiciones así, mire, pero el fiador solo va a ser por un año. Ay, señor, entonces a usted no se lo alquilo, porque entonces no me garantizaría las prórrogas del contrato. O por lo menos como abogadas, yo no lo aconsejaría. Para eso están los abogados, para defender a sus clientes. Si ustedes van a hacer ese contrato de arrendamiento bajo esa condición, están perjudicando a su cliente. Y ustedes van a ser de los buenos, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Vea que van a ser de los buenos abogados. Sí, Neida, vamos a dar batalla. Esto van a ser de los buenos, ¿verdad? Defender bien a sus clientes y van a hacer contratos de arrendamiento que no perjudiquen a su propio cliente. Bueno, y si un inquilino empieza con pretextos es porque va a ser mal inquilino. Mejor con ese no se hace contrato. Diana Marisol, te escucho. Gracias, Digna. Buenas noches. Fíjese que, bueno, mi mamá tiene un corazón gigante. Y un señor tuvo necesidad en algún momento de su vida y ella le prestó un espacio que mi mamá tiene. Se llama derecho de habitación. Eso se llama derechos de habitación. Sí, me dio de derecho a habitación y ahí estuvo. Ahora mi mamá pues ya le pidió que por favor desocupara porque ella quiere empezar a construir, pero viene el señor y le dice, mire, pero yo hice tal mejora, hice esto, hice lo otro, pero mi mamá ni enterada. Entonces ahora se lo está cobrando. Pero yo, no, o sea, en ningún momento él pidió permiso, él te dijo, tú se lo autorizaste. Entonces tú no deberías pagar nada. Pero como mi mamá es una persona así que dice, no, hay que hacer cabales, yo le voy a pagar. Y luego no, o sea que no tiene sentido porque la ley la ampara que ella no en ningún momento firmó un contrato donde ella autorizara. ¿Y él no pagó renta? No, nunca. Él no paga renta. Él vivió ahí 15, bueno, está viviendo ahí desde hace 15 años y ahora le quiere cobrar a mi mamá. Y ella le va a dar dinero. Ay, sí. No, ella simplemente, su mamá es la propietaria, puede pedir el desalojo de esa persona por simple tenedor, se llama eso. Simple tenedor. Ah, ok. Sí, cuando no hay contrato de arrendamiento, se denomina simple tenedor. Gracias. Entonces, para ver una demanda, le van a notificar a él y va a ver que sí se va a ir, porque ve que la situación ya va desde el punto de vista jurídico y aplicando la ley, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Ligda. Hoy aprendí algo. Y hablando, el señor no quiere acceder, entonces para eso son las leyes. Y para eso buscan personas abogados, para que los defiendan.
Entonces, para eso son las instituciones que ustedes están estudiando y el próximo año van a aprender a hacer demandas. Para eso, las demandas, ¿verdad? Pues van a aplicar la ley y van a elaborar ya cómo se hacen las demandas. Pero se llama simple tenedor. Si usted quiere adelantarse un poquito, lea el Código Procesal Civil y Mercantil en lo relativo al arrendamiento y le va a ayudar a entender mejor. Gracias, Lina. Me ayudó mucho. Gracias. Para servirle. Catherine, buenas noches. Catherine Dayana, sí, le escucho. Buenas noches, licenciada. Disculpe, mi duda era respecto a los dos compañeros que hablaron anteriormente. Vi un contrato de arrendamiento privado, pero el plazo era indefinido. ¿Se puede hacer privado indefinido? Sin plazo. Correcto. Ya. Mire, yo he escuchado que hay personas que dicen, el contrato de arrendamiento puede hacerse sin escritura pública, sino en documento privado. Puede hacerse en documento privado. Y tiene validez, a la hora de una demanda tiene validez. El contrato de arrendamiento, como les decía desde el inicio, es un contrato de cesión, de goce y uso, pero no es trasladar el derecho de propiedad. ¿Sí? Derecho de, se autoriza a través del contrato de arrendamiento el que otra persona utilice el bien ajeno. Pero un arrendamiento no está trasladando el derecho de propiedad. Puede quedar incluso un contrato que se fijó un plazo de 1 año. Y ya la prórroga ya no se hizo y quedó automático, por decirle, que continúa el arrendamiento. Pero eso no quiere decir que el propietario haya perdido su derecho de propiedad. Entonces, si ese contrato de arrendamiento, el inquilino está abusando de ese derecho, puede pedirse la desocupación. Ok, licenciada. Y, ¿Sí? por ejemplo, había una... Perdón. No tenga pena, le oigo, sí. Ustedes pregunten. Y había una cláusula. Es un gusto que pongan atención y yo creo que todos aprendemos de las preguntas de todos, ¿verdad? A ver, pues, a ver qué dice Catherine, sí. Gracias, licenciada. Y había una cláusula en donde indicaba de que el inquilino podía desocupar el inmueble solo si antes del vencimiento, pero como es indefinido, ¿verdad? Si hubiese alguna emergencia o algo así. Ah, bueno. Seguramente ese contrato lo hizo hasta el propio inquilino, ¿eh? Sí. Eso es por falta de asesoría legal. Situaciones así suceden por falta de asesoría legal. Es que yo no tengo para pagar el contrato. No. Entonces, un inquilino que llega bajo esas situaciones, eso que no tiene para pagar el abogado, mejor solo hagámoslo por escrito, mire, yo le hago el contrato a máquina, eso no es conveniente. Pues seguramente su familiar es una persona muy buena, muy considerada, pero todo negocio jurídico, para eso tenemos la ley. Tiene que aplicarse la ley, tiene que contarse con un profesional del derecho, alguien que sabe de leyes, para evitar problemas futuros, ¿verdad? Pero aún así, si es la persona no quiere pagar, si esa persona da problemas, pues se puede dejar sin efecto ese contrato y pedir la desocupación. Por supuesto, va a tener que contar con asesoría de un abogado para que arme bien la demanda, ¿va? Para que no cometa errores. Ok, muy bien, licenciada. Gracias. El derecho del arrendamiento no quiere decir expropiar al dueño. Eso no, aquí hay, si ustedes leen la Constitución Política de la República de Guatemala,
El derecho de propiedad privada es una garantía fundamental, protegida por la Constitución. El derecho de propiedad está protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala. Ningún inquilino va a apoderarse de algo que no le pertenece. Y entonces, si hay un inquilino abusando del derecho de alquilar, pues ese inquilino hay que sacarlo. No conviene que esté en su propiedad. Se pide la desocupación. ¿Para qué tener un inquilino así? Uy, dígale a su mamá. Hay muchos, si no tienen para pagar abogado, hay bufetes populares, todas las universidades del país donde dan la carrera de Derecho, la San Carlos, la Mariano Gálvez, la Marroquín, la Landívar, todos tienen bufete popular donde gratuitamente pueden asesorarlos y darles la ayuda profesional que necesitan. Erwin, buenas noches. Sí, buenas noches, licenciada. Mire, yo tengo un caso. Hace como 10 años yo llegué a vivir a una casa donde estaba una persona que ya tenía 10 años de estar viviendo ahí. Entonces, de hecho, era profesional arquitecto, me parece. Pero lo que sí me di cuenta, o sea, supe del caso, que él, o sea, quería quedarse ahí en el apartamento y la señora, que ya era una anciana o sea, de avanzada edad, entonces como alrededor de 75 años más o menos, pero la dueña era prácticamente la hija, pero como la hija no se asesoraba con un profesional en el derecho, entonces viene este arquitecto sí, y quiso abusar mucho porque él puso un abogado de esos que se prestan a hacer bastantes anomalías. Yo lo que percibí, lo que analicé, lo que observé, entonces siento que como que no sé si algunos profesionales en el derecho caen o sea, o sea, violan la ética, o sea, siento que si van a defender a alguien que yo sé que está usurpando un lugar o se quiere adueñar del bien inmueble, no sé, porque decía, mire, la ley del inquilinato dice que si yo paso ya casi 20 años tengo derecho al 50%, que no sé qué, que no sé cuándo, y que él tenía recibos desde que él empezó a vivir ahí, el contrato nunca lo renovó. Entonces siento de que no sé si ahí un profesional de derecho estaría ya, no es, o sea, es como antiético, no sé si, pero me di un caso de eso hasta que la mera señora, la dueña, la hija de la anciana, se asesoró un poquito ahí con alguien, va, que lo ayudó. Entonces sacaron prácticamente a la fuerza a este juez que se quería adueñar prácticamente del bien inmueble. Entonces le digo que hay casos así que suceden. ¿Cuál es su punto de vista? Usted como profesional en el derecho, magistrada, gracias y buenas noches. Buenas noches. Te lo lamento, ¿verdad? El caso que usted está planteando. Pues mire, es muy importante trabajar dentro del marco de la ley, ¿verdad? Y con valores éticos, como usted menciona. Por supuesto, hay personas sinvergüenzas que quieren apropiarse de lo ajeno, pero están las leyes. Y ustedes, por eso, van a salir formados, pero siempre yo les he mencionado que todo el actuar que realicen tiene que estar dentro del marco de la ley. Su actuación dentro del marco de la ley. Porque es tremendo perjudicar, como usted menciona, a personas de avanzada edad y que llegue un usurpador ahí abusando de esta persona. Entonces, definitivamente es algo que no puede ser avalado. Y el dinero no lo es todo en la vida, ¿verdad? Sino lo mejor. Por eso es que ustedes cuando se gradúen van a hacer un juramento de defender incluso al desvalido. En ese juramento, ustedes se están comprometiendo a que todo su actuar va a ser dentro del marco legal, no utilizar procedimientos vedados por la ley. Ese es el juramento que van a hacer en su acto de graduación. Y ese juramento lo tienen que cumplir a cabalidad. Así va a ser. Y así tiene que haber un comportamiento,
porque entonces nuestra sociedad, si se sale del ordenamiento jurídico, es un desorden, ¿verdad? Es un caos y no puede ser. Las leyes son para cumplirse. Para todo hay procedimientos, hay derecho de defensa, tanto para una parte como para la otra, porque no puede perjudicarse el derecho de propiedad privada. Cristina Vázquez, buenas noches. Sí, licenciada, respecto a lo que dijo el compañero, yo sí he escuchado mucho de que, bueno, tal vez creo que es por la misma ignorancia de las personas, ¿verdad? De que dicen, es que yo ya llevo alquilando aquí 10 años y ya me pertenece el inmueble. O dicen, es que el lugar estaba abandonado y ya llevo aquí 15 años. Y entonces, esa como tipo de ignorancia sí se da bastante porque una señora de aquí por donde yo vivo, la querían, o sea, prácticamente ella tenía su casa aquí, pero ella se fue a vivir a otro lado, a otra casa. Y la señora que le alquiló, ella le hizo como arreglos en la casa. Y ella decía que ya la casa era de ella, porque habían pasado 10 años alquilando ahí. Y hasta los hijos y todo, prácticamente amenazando a la señora. Y muchas veces se aprovechan, porque como son personas mayores, ¿verdad? Le quieren como que jugar la vuelta, algo así, pero yo sí, no sé de dónde sacaría la gente eso de que con 10 años pagando se hace. Para justificar lo incorrecto de su comportamiento, ¿verdad? Ajá. Y lo peor que hasta se lo creen. La titulación supletoria, mencionó un joven ahorita ahí en el chat, la titulación supletoria nunca puede legalizarse violentando el derecho de propiedad de otra persona. Eso no lo dice la ley. La titulación supletoria tiene que tener posesión pacífica, legítima, de buena fe y sin que perjudique ninguna propiedad privada. Es cierto, existe el trámite de la titulación supletoria que ustedes estudiaron en Civil 2, pero eso no quiere decir invadir y expropiar propiedad privada. Eso no es así. La titulación supletoria reconoce la posesión legítima. ¿Y cuándo hay posesión legítima? Cuando esa propiedad ha sido transmitida de sus antepasados, pero de manera pública, pacífica, de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos legales. No expropiando derecho de propiedad privada que ya está plenamente legalizado y registrado y en fin, no. Es totalmente, ningún juicio va a avalar a un inquilino que está usurpando, eso incluso es delito, la usurpación de un derecho de propiedad ajeno. Eso es delito, ya se va al ámbito penal. Hay, por supuesto, en Guatemala han pasado tantísimos casos, ¿verdad? Por eso hay hasta notarios en la cárcel, ¿verdad? Por hacer cosas ilegales. Quien violenta la ley, pues se va a la cárcel, ¿no? Ese es el lugar en el que debe estar. Bueno, ahorita Marco Antonio Rosales, después va Francisca y 2 personas más. Bueno, Marco Antonio. Buenas noches, licenciada, un gusto saludarla. Igualmente, gracias. A través de ahí de lo que he escuchado de las compañeras y compañeros que han antecedido mi palabra, es un aprendizaje, ¿verdad? Y esto lo cuento ya como de experiencia propia, es realmente a veces tanto uno por la prisa de rentar un inmueble o cualquier otro artículo, pues lo da, ¿verdad? Yo muchas veces tenía o tengo todavía la buena fe de rentarle a algunas personas una casita que tengo y lo hacía sin contrato. Lastimosamente, la gran mayoría de veces, pues, he salido perdiendo. Por ejemplo, en una ocasión, 17,000 quetzales de luz. Me pagaban la renta, pero al parecer no pagaban luz, y 7,000 u 8,000 quetzales de agua. ¿Y cómo no le habían cortado la luz? ¿Y cómo no le habían cortado el agua?
les quitaron los contadores, licenciada. Entonces, yo honestamente no iba a ver la casa porque me quedaba pues retirado y toda la situación, pero el depósito mensual sí lo hacían, ¿verdad? De arrendamiento. Cuenta, sí. Y entonces, pues, como le digo, siempre he tenido la fe por aquello de primero, pues, el no hacer un contrato, porque como usted bien comentaba al principio, algunos no tengo dinero para el contrato, o el depósito, ¿verdad? Él decía, va, dame el depósito en 3, 4 pagos, ¿verdad? Como vaya, pues. Yo siempre he tratado de ser de esa forma, colaborar a las personas. Lastimosamente, como comentaba alguien, regularmente la gente se va equivocando y creen que por llevar cierto tiempo o haber hecho algo en la casa que al final creo que les corresponde, porque yo siempre iba y les decía, mira, te entrego la casa de tal forma, la quiero igual. Entonces ellos creían que se da la costumbre, ¿verdad? Que para diciembre la gente pinta sus casas y todo eso. Creían que por eso estaban adquiriendo un derecho extra, ¿verdad? Entonces se me daba la situación de que esta gente abusaba y como le comento, lastimosamente, pues me quedé con unas grandes deudas, principalmente de luz, que afortunadamente con la nueva renta logré arreglar. No le gané nada, pero con eso fui pagando. Ahí sí que del mismo cuero salen las correas, dice un dicho, ¿verdad, licenciada? Entonces con eso pagué la luz. Hay que tener ahora. Y cuidar de la sus misma bienes. forma. Usted descuidó sus bienes, usted descuidó sus bienes y tuvo consecuencias ese descuido. Correcto. Ahora en la actualidad, pues como le digo, por eso le decía, al final no resulta ser muy buena persona porque termina uno en una situación siempre difícil. No, mejor busque un abogado que tenga un buen contrato de arrendamiento y cuando sean usted necesite ir a arrendar, pues que esté bien asesorado usted, no solo por el sentimiento, sino que profesionalmente, ¿verdad? Y ahora, entonces, mejor usted se está formando bien y va a ser muy buen abogado que va a aconsejar bien a sus clientes para que no pasen esas experiencias. Sí, entonces al final pues el consejo es hacerlo todo por las vías legales, como corresponde, para cubrirse tanto uno y cubrir a las demás personas, porque como siempre les digo yo a todos, ahora pues lo lamento, algunos pagan por lo que otros hicieron, pero mejor nos cubrimos todas las espaldas, ¿verdad? Me alegra que este curso pues les deje algo, ¿verdad? Para su propia vida, para su formación profesional, porque esto es sumamente importante y sobre todo que ustedes sean profesionales responsables, éticos, cuidadosos con sus clientes. Entonces, solamente eso, licenciada, y aprovechando un poquito el tiempo, le agradezco toda la enseñanza y las clases. Es para servirles, para escuchaba mí. que hoy es su última clase y yo vengo con usted ya hace unos semestres atrás, entonces siempre gracias. Pues y para bendiciones. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Francisca Roselinda. Licenciada, rapidito, yo fui quien le mencionaba lo de la titulación supletoria y yo ya había escuchado antes esa confusión que las personas tienen al decir que después de 10 años pueden quedarse con la propiedad, pero yo pues he estado como analizando, yo pienso que las personas se han confundido por este tiempo de la titulación supletoria, entonces que de ahí deriva esa confusión. Se confunden, pero no, los abogados tienen que defender a sus clientes y usted va a ser de las abogadas que va a defender el derecho de propiedad privada sobre todo, ¿verdad? El derecho de propiedad privada no dice regalar sus bienes para nada, para nada. Ahora, si es con un familiar que usted le va a dar derecho de habitación, el derecho de habitación, si es un derecho real, que se concede de manera gratuita. Pero también ahí les van a enseñar a hacer contratos de derecho de habitación. Ese así es una figura, es un derecho real, el derecho de habitación, pero no es arrendamiento, ¿verdad? Es gratuito y es dado a un familiar o alguien que se aprecia mucho, ¿verdad? ¿Quién más estaba? Gracias, licenciada.
Para servirle Amy y después Pamela y terminamos ahí. Perdonen porque tengo que ir a la otra clase. Amy, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. Sobre lo de los contratos de arrendamiento, ¿quién es el que tiene que cubrir los gastos? ¿El inquilino o el inquilino? Inquilino, sí. Sí, tiene que tener dinero para eso. Y también para dar un depósito que va a garantizar las reparaciones, los pagos de agua, de luz, en fin. Al entregar el inmueble, por supuesto, el inquilino tiene que demostrar que no quedó pendiente ningún pago, que todos los pagos están realizados y pues para eso hay información, ¿verdad? Se puede obtener la información, porque para eso sirve el depósito que se pide a la hora de arrendar. Sí. Gracias, licenciada. Bueno, disculpe la última pregunta, Francisco Jorge, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Fíjese que regresando un poquito al tema de la titulación supletoria, yo he visto en las páginas estas de TikTok, pues ahora que toda gente se quiere profesional ahí, ¿verdad? Sí. Pero en México hay unos TikTok mexicanos que en México tienen esa publicidad incluso, que dicen, si usted ya tiene 10 años de arrendamiento, usted puede volverse el propietario de esa casa. O en viceversa. No, aquí en Guatemala no. Si usted ya arrendó su casa por 10 años, tenga cuidado porque la puede perder. Pero es más que todo, pues yo me asusté porque pues, todo lo que hemos visto pues, se contraría bastante. Pero cuando ya me puse a investigar a las personas que dan estos anuncios, o por el tono de voz, son mexicanos. No sé si allá... Están desorientando a las personas. Están desorientando a las personas. No todo lo que publican ahí es correcto. Pero ustedes tienen la ley. Ustedes tienen las leyes. Tienen su código civil. Pueden ver su ley de inquilinato, bajarla de internet. Para eso son las leyes. Ustedes mismos lean la ley. No me crean a mí. Lean la ley. Eso es lo principal. Un buen abogado tiene que conocer las leyes. Bueno, yo me despido con todo mi cariño para ustedes. Les deseo muchos éxitos profesionales. Pongan empeño en su carrera, en todos los cursos. Todos los cursos son de beneficio y de formación para ustedes. Y estamos para servir a un país, pero servir aplicando correctamente la ley y no utilizando procedimientos vedados por la ley. La Universidad de San Carlos se ha caracterizado por sacar profesionales muy eficientes, muy éticos y que sobre todo compartimos con nuestro país, con nuestro pueblo, que es quien ha financiado esta formación profesional que nosotros tenemos. Así que agradecidos con nuestro país, trabajamos lo mejor que podemos y estudiamos cada día porque esto de estudiar es el resto de la vida, ¿verdad? Pero bendiciones para todos y para el 30 es su examen final. 30 puntos sobre estos puntos que les he mencionado de la clase 16 a la 24. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada.